Historia de la industria petrolera en México. En 1783, las Reales Ordenanzas determinaban que toda la riqueza extraída del subsuelo era patrimonio de la Real Corona, y solo la Real Corona podría conceder a los particulares el denuncio, el cual era un documento a través del que se daba derecho a explotarlas. En 1862, en Villa Guadalupe, Antonio del Castillo dirige una de las primeras perforaciones para extraer petróleo en México, con una profundidad de 70 metros. En 1863, en la mina de petróleo de San Fernando, Manuel Gil y Sáenz intenta explotar un yacimiento superficial cerca de Tepetitlán, Tabasco. En 1864 llegan a México las primeras remesas de queroseno, las cuales procedían de Estados Unidos. Los comerciantes del país comenzaban a desarrollar el mercado para el sistema de iluminación artificial por medio del petróleo para lámparas. En 1868, Adolfo A. Audrey organiza la primera empresa que extrajo petróleo de pozos perforados y produjo destilados en una escala pequeña en Veracruz. A esto se le llamó Compañía Explotadora de Petróleo del Golfo de México. Posteriormente, en 1883, tenemos la primera compañía petrolera de capital mexicano, en la cual Simón Salart Nova, médico y gobernador de Tabasco, reinicia la explotación de la mina descubierta por Gil Sáenz. En 1884 tenemos el Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos, el cual deroga las ordenanzas de minería de 1873. La nueva legislación tuvo la intención de fomentar la investigación en el campo minero y petrolero, trasladando el derecho exclusivo del soberano sobre el subsuelo al propietario de los terrenos superficiales. Y en el año de 1887, la Waters Pierce Oil Company instala refinerías en las ciudades de México, Tampico, Veracruz y Monterrey. Posteriormente, se convirtió en la primera empresa con resultados positivos en el área de refinación y distribución en México. En 1892 se promulga el nuevo Código de Minería de la República Mexicana, en el cual se establece que el dueño del suelo explotará libremente los combustibles minerales siempre que cubra el impuesto sobre propiedades federales. En 1900, el norteamericano Edward L. Donaghy viaja a México para explotar las emanaciones de petróleo en la región de la Huasteca Potosina y crea la Mexican Petroleum Company of California. En 1901 se expide la primera ley del petróleo y faculta al Ejecutivo Federal para otorgar permisos a particulares y compañías organizadas para explorar y explotar terrenos de propiedad federal. En 1904, el geólogo mexicano Ezequiel Ordóñez localiza para la Mexican Petroleum Company el Pozo de la Paz, del cual se extrajo la primera producción importante de México. En 1808, en el Pozo de Dos Bocas, brota con una fuerza sin precedente de 100,000 barriles diarios. La presión provocó que el petróleo saliera por fisuras debajo del fuego de las calderas, provocando un incendio que prácticamente agotó su producción. En 1911 comienzan las exportaciones. Se exporta petróleo mexicano a Estados Unidos, Europa y América Latina, y tenemos una venta de 12.5 millones de barriles al año. En 1917, Venustiano Carranza promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 27 restituye a la nación la propiedad de las riquezas del subsuelo. Como respuesta a esto, varias compañías petroleras se agrupan formando la Asociación de Productores de Petróleo en México. En 1921 tenemos el fin del primer auge de petróleo. La producción de los barriles alcanza los 193.4 millones, cantidad que no vuelve a alcanzarse hasta años después. En ese año operaban más de 200 empresas privadas petroleras y México ocupaba el segundo lugar como productor mundial. En 1925 se promulga la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional durante el gobierno de Plutarco Elías Calles y se crea por decreto de dependencia
el control de administración del petróleo nacional para sustituir al Departamento del Petróleo. En 1935, la política obrera de gobierno logra que las diversas agrupaciones de los trabajadores se fusionen en un solo sindicato, al cual denominaron Sindicato de Trabajadores Petroleros en la República Mexicana. Y para el año de 1937 ya había una huelga de dicho sindicato como consecuencia a la negativa por parte de las empresas a aceptar la propuesta de contrato colectivo. Por ello, los trabajadores decidieron paralizar la industria y el tráfico de vehículos cerca de 2 semanas. En 1938, la Junta de Conciliación y Arbitraje emite un laudo en el que da por rescindido el contrato entre las empresas y el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Los empresarios manifiestan a Lázaro Cárdenas su deseo de elevar los salarios de los trabajadores. Sin embargo, Cárdenas les contesta que la decisión era extemporánea y decreta la expropiación de la industria petrolera. En 1940, Pemex es reformado como una sola entidad que se hace cargo verticalmente de toda la industria petrolera, desde las actividades de la exploración hasta la venta final al consumidor, y se termina la construcción de la refinería de Poza Rica. Finalmente, en 1976, hay una extracción del petróleo del Golfo de México.